Mi nombre es Susan Parker. Tengo 34 años y hace 3 semanas mi mamá le hizo una fiesta sorpresa a mi hermana y olvidó avisarme. Aún así le mandé regalo. Aún así escribí la tarjeta. Aún así la firmé con cariño. Y entonces mi abuela me llamó y me dijo 7 palabras que terminaron con 11 años de silencio en esta familia. Ven sola. No le digas a tu mamá. Lo que había dentro de la caja de cedro sobre la mesa de su cocina es la razón por la que hoy les estoy contando esto. Es la razón por la que manejé hora y media a la mañana siguiente, un miércoles de octubre, con las manos firmes en el volante. Es la razón por la que, 6 semanas después, el comedor de la casa de mis padres fue el lugar más silencioso en el que he estado en toda mi vida. Déjenme mostrarles. Bienvenidos otra vez a Calm Drama Stories. Aquí es donde las mujeres calladas cuentan las historias más ruidosas, sobre familias, límites y documentos que por fin dicen la verdad en voz alta. Si es la primera vez que están aquí, pónganse cómodos. Dejen un comentario cuando algo les llegue al corazón y no olviden suscribirse. Supongo que primero debería contarles quién soy antes de decirles lo que ellos hicieron. Soy abogada de contratos en un despacho mediano en Hartford, Connecticut. Llevo 6 años trabajando ahí. Todos los días llego a mi escritorio a las 7:15 de la mañana. Antes de eso corro casi 5 kilómetros, en la oscuridad durante el invierno y bajo el cielo gris suave del verano. Vivo sola en un departamento pequeño de una habitación en West Hartford, el cual pago yo sola desde los 26 años. Los muebles son de IKEA. El sofá lo compré en un Goodwill de New Britain Avenue. Compré ese sofá un martes y lo retapé yo misma un domingo. Nunca, ni una sola vez, le he pedido $1 a nadie de mi familia. Mi familia tiene un nombre para eso. Lo llaman ser autosuficiente. Me llaman autosuficiente desde que tenía 8 años y, durante gran parte de mi vida, llevé esa palabra con orgullo, como si fuera una banda de Girl Scout. Estaba orgullosa de eso. Pensaba que significaba que era fuerte. Pensaba que significaba que era el tipo de mujer que no necesitaba que alguien recordara su cumpleaños. Que no necesitaba una mano sobre el hombro en el funeral de su abuelo. Que no necesitaba una invitación para la fiesta sorpresa de su propia hermana. Pasé mis 20 aprendiendo a no ser una molestia. Y al parecer, era muy buena en eso. A los 34 años, empezaba a preguntarme en qué momento autosuficiente se había convertido silenciosamente en fácil de olvidar. Quiero decirles que ya había entendido todo esto antes de octubre. No fue así. Octubre lo entendió por mí. Pero déjenme regresar un poco. Porque si van a entender esa fiesta, primero tienen que entender todas las fiestas anteriores. En mi cumpleaños número 30, mi mamá lo olvidó hasta las 3 de la tarde. Me llamó desde el estacionamiento de un Costco. Se escuchaba muchísimo viento. Oh, corazón, feliz cumpleaños. Iba a hornear algo, pero se me fue el día. ¿Qué tal un brunch el próximo domingo? Ese domingo se convirtió en el siguiente domingo, y luego, de alguna manera, en marzo. El cumpleaños 30 de mi hermana Vanessa, 6 meses después. Mi mamá contrató catering para 40 personas. Había un pastel de una panadería francesa en Avon, un acomodo de mesas escrito en caligrafía elegante y una escultura de hielo que más o menos parecía un flamingo. Mi mamá llevaba planeando esa fiesta desde junio. Mi graduación del MBA, hace 10 años. Mis padres faltaron a la ceremonia porque Vanessa tenía una degustación para su boda. Me dijeron, el domingo hacemos algo. El domingo se convirtió en jueves. El jueves se convirtió en nunca. Yo misma enmarqué mi diploma. Sigue colgado arriba de la cómoda de IKEA. Cuando tenía 23 años y estábamos junto al ataúd de mi abuelo, mi mamá se inclinó hacia mí y me pidió que cargara la bolsa de Vanessa porque Vanessa estaba llorando. Yo tenía un historial completo de olvidos. Simplemente nunca me había sentado a leerlo todo en orden. Quiero aclarar algo. Nunca pensé que mi mamá fuera cruel. Pensaba que era una mujer que amaba intensamente a una hija que necesitaba atención constantemente, y que yo era la otra hija. La callada. La que le permitía descansar. Construí toda mi identidad alrededor de esa idea. Y resultó ser la interpretación más cara de toda mi vida. El martes en que descubrí lo de la fiesta fue un martes cualquiera. Café frío. 3 contratos abiertos. Outlook lleno. Estaba viendo Instagram mientras tomaba mi segunda taza de café, algo que no debería haber hecho a las 10 de la mañana, pero lo hice. Mi prima Madison subió historias. Globos en el patio trasero de mis padres. Un pastel. 22 caras que conocía. El texto rosa decía, sorpresa, mi prima favorita Vanessa cumple 31. Y se zoom en la foto. Mi mamá estaba al centro, riéndose, usando el suéter de cashmere que yo le regalé en Navidad. Mi papá estaba en la parrilla. Brett, mi cuñado, llevaba una charola con copas. 22 personas.
Mi tío. Mis dos tías. Ambos abuelos del lado de mi papá. Madison. Tyler. Hasta una vecina. La fecha decía, sábado. 2 días antes. A mí nadie me avisó. Nadie me llamó. Ni siquiera mencionaron mi nombre. Dejé el teléfono boca arriba sobre el escritorio. No lo volví a tocar durante un minuto entero. Miré el contrato en mi monitor y leí 3 párrafos sin entender una sola palabra. Después agarré el teléfono y tomé una captura de pantalla. No se la mandé a nadie. Solo la guardé. Terminé mi café. Cerré el contrato. Abrí otra pestaña y busqué, sin ninguna razón lógica que pudiera explicar, la diferencia entre un fideicomiso revocable e irrevocable bajo la ley de Connecticut. Leí durante 40 minutos. Fui a una junta a la 1 y hice buenas preguntas. Llamé a mi mamá a las 7 de la noche. Contestó al cuarto timbrazo. Hola, corazón, dijo. Hola, mamá. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. Mamá, hubo una fiesta para Vanessa el sábado. Hubo una pausa. Más larga de lo necesario. Ay, corazón, si te íbamos a decir. Todo se organizó muy rápido. Dejé que el silencio se quedara ahí. Madison publicó 3 semanas enteras de planeación, dije. Otra pausa. Escuché cómo abría una alacena. Mira, Susan, tu papá y yo sabemos cómo eres con las multitudes. Además has estado tan ocupada con el trabajo, y Vanessa, ya sabes cómo se pone cuando está estresada. Y con lo de la mamá de Brett, nosotros solo pensamos. ¿Qué pensaron? Suspiró. Fue el suspiro de una mujer que estaba a punto de repetir una frase que ya había practicado antes. Pensé que estarías demasiado ocupada. Cerré los ojos. Ya había escuchado esa frase antes. La escuché en mi cumpleaños 30 cuando dijo que el día simplemente se le fue. La escuché el día de mi graduación cuando dijo, luego hacemos algo. La había escuchado durante 34 años. Solo cambiaba la forma de decirla. Mamá, dije. Necesitaba saber que mi hermana iba a cumplir 31. Bueno, ya te lo estoy diciendo. Saberlo no es lo mismo que ser invitada. Susan, por favor, no seas dramática. Somos familia. No respondí. Le di las buenas noches y colgué primero. Me senté en el sofá que compré por $200 un martes cualquiera. Puse mi teléfono sobre la mesa de centro de IKEA. Luego me levanté y agarré mi abrigo. Hay una papelería en Pratt Street, en el centro de Hartford, que cierra hasta las 8 entre semana. Sabía que seguiría abierta. Ya había ido antes a comprar tarjetas de agradecimiento para clientes. Me estacioné. Entré. Tomé una tarjeta hecha a mano, color crema, con detalles dorados prensados al frente. Costaba $8. La pagué en efectivo. Regresé a casa y me senté en mi escritorio bajo la lámpara. Con mi letra cuidadosa de abogada escribí: Vanessa. Felices 31. Espero que este año te traiga todo lo que deseas. Con cariño. Susan. La leí. La volví a leer. No taché nada. Después entré a internet y ordené la vela diptyque de la que Vanessa llevaba hablando 6 meses. Figuier. $180. Envío al día siguiente. La mandé directo a su casa. La dirección apareció automáticamente porque ya le había comprado cosas antes. 12 Maple Lane, Litchfield, Connecticut. La antigua granja de mi abuelo. Vanessa vivía ahí gratis desde la primavera de 2019. Nunca pregunté cómo funcionaba eso. Ni siquiera pensé en preguntar. Después del funeral alguien explicó que la casa había quedado a nombre de mi mamá para cuidarla. Vanessa necesitaba dónde vivir después de terminar con su novio de Chicago. Mi mamá se la dio. Yo tenía 28 años, estaba hundida entre exámenes y contratos, y simplemente asentí sin hacer más preguntas. Probablemente ustedes, desde donde están leyendo esto, ya pueden ver lo que yo no podía ver en ese momento. Ese era el problema de ser autosuficiente. Pasé 34 años sin mirar debajo de la alfombra. Ese domingo, mi mamá me invitó a comer para compensarlo. Sus palabras. Fui. Manejé 40 minutos hasta la casa en la que crecí, en West Hartford. Me estacioné detrás del Lexus blanco de Vanessa. Toqué el timbre. Mi mamá me abrazó por mucho tiempo. Vanessa también me abrazó, olía a un perfume que yo no le había comprado y dijo: Te ves súper cansada, hermana. ¿De verdad necesitas vacaciones? Estoy bien, respondí. Gracias. El roast beef ya estaba servido cuando me senté. Mi papá cortaba la carne. Mi mamá pasaba los ejotes. Vanessa contó cada detalle de su cumpleaños. La sorpresa. El pastel. Como gritó al entrar. Mi mamá se reía de cada parte de la historia aunque ella misma había organizado todo. A mitad de la comida me levanté por agua.
En la cocina, sobre la barra, entre la tostadora y un montón de cartas, estaba mi vela díptica. Sin abrir. La caja blanca intacta. Encima estaba la tarjeta color crema que yo había escrito. También sin abrir. El sobre seguía sellado. Mi letra se veía claramente al frente. Debajo de ambas cosas había un cupón de pizza. No dije nada. Me serví agua. Regresé al comedor. Me terminé los cejotes. Y quiero que sepan algo. No lloré en el carro. No golpeé el volante. Manejé de regreso respetando el límite de velocidad, con NPR sonando bajito. Fui al gimnasio. Caminé 40 minutos en la caminadora. Pero en algún rincón de mi cabeza, una puerta que había mantenido cerrada durante 11 años empezó, muy lentamente, a abrirse. Déjenme contarle sobre mi abuelo, porque esta historia no tiene sentido sin él. Se llamaba Theodore Whitaker. Le decíamos Ted. Era el papá de mi mamá y vivía en una granja blanca en el 12 de Maple Lane, en Litchfield, sobre 3 acres que compró en 1971 con dinero que ganó trabajando como maestro de física en preparatoria. Se jubiló en 1998. Arreglaba el porche cada 2 veranos. Tenía un huerto que producía principalmente tomates, y decepción. Cuando tenía 19 años empecé a ir a visitarlo los fines de semana, mientras estudiaba Derecho. Mi abuela seguía viva. Vivía con él solo parte del tiempo. Tenían un matrimonio complicado que no voy a discutir aquí. El punto es que él estaba solo muchas veces, y yo empecé a ir más seguido. Le hacía sus impuestos por diversión. Le leía en voz alta libros de leyes estatales mientras él quitaba hierbas del jardín. Una vez me dijo, con una de esas sonrisas lentas típicas de Connecticut: Susie, la ley es la única familia que no tiene favoritos. En la primavera de 2015 le diagnosticaron cáncer de páncreas. Le quedaban 3 meses. Yo manejaba hasta allá todos los fines de semana. Le tomé la mano cuando la morfina lo hacía pensar que seguía en 1974. Vanessa fue una sola vez. 4 horas. El Día de las Madres. Lloró en la cocina y mi mamá me pidió que le llevara pañuelos. En el funeral, mientras estábamos junto al ataúd, mi mamá me pidió que ayudara a Vanessa a componerse. Y yo lo hice. Tenía 23 años. Amaba a mi abuelo de una manera que no necesitaba ganarse. Y ese fue el único amor en mi familia que jamás tuve que merecer. Esa tarde, mi mamá explicó que la casa quedaría bajo su cuidado. No hice preguntas. Tenía 23 años. Confiaba en ella. Ese fue mi error. Antes de llegar a la caja de cedro, quiero presentarles a una persona más, porque ella fue quien la puso sobre la mesa. Mi abuela, Vivian Whitaker, tiene 79 años. Ahora vive sola en la vieja granja que le dejó su hermana, en el condado de Litchfield, como a 40 minutos al norte de donde estaba la casa de mi abuelo. Ella usa cardigans de lana en octubre. No tiene microondas. Hace café en una cafetera vieja sobre la estufa y lo sirve en una taza que dice, la abuela más X del mundo, regalo de broma que mi primo Tyler le dio en 2011. No me llama seguido. Tal vez 4 veces al año. No es el tipo de mujer que habla por hablar. La llamada llegó 21 días después de la fiesta sorpresa. Era miércoles, 7:14 de la noche. Yo estaba en mi departamento, en pijama, haciendo pasta. El agua apenas empezaba a hervir cuando la pantalla del celular se iluminó. Abuela Vivian. Contesté con alegría. Siempre le contestaba así porque le gustaba escucharme sonar como una nieta normal, cosa que rara vez era. Hola, abuela. Susan. Solo eso. Solo mi nombre. Sin hola. Le bajé a la estufa. Abuela, ¿todo bien? Lo dijo como si lo hubiera practicado. Ven. Sola. No le digas a tu mamá. Apreté la cuchara de madera. Abuela, ¿qué pasa? Necesito que vengas mañana antes de las 9. No traigas nada. Y no le digas a nadie a dónde vas. Abuela, ¿es tu salud? ¿Estás? No es mi salud. Te veo mañana. Colgó antes de que pudiera responder. El agua de la pasta se derramó sobre la estufa con un siseo. Me quedé viendo mi cocina como 20 segundos. El olor a pasta quemada llenó el departamento. Hacía 11 años que mi abuela no me pedía que fuera sola. La última vez, mi abuelo estaba muriéndose. Salí de mi departamento a las 5:45 de la mañana siguiente. El cielo todavía tenía ese tono morado opaco de octubre antes del amanecer. Casi no había dormido. No llevé nada porque ella me dijo que no lo hiciera. Manejar hasta Litchfield County toma como hora y media si tomas las carreteras secundarias. Tomé las secundarias. Ruta 8. Ruta 4. Ruta 63. Los árboles de maple estaban en su segunda semana de color otoñal. La señal del celular se pierde en 3 valles diferentes. Pasé toda la noche imaginando posibilidades. Cáncer. Un derrame.
Demencia. Que mi mamá hubiera hecho algo. Que mi abuela hubiera recordado algo. Que alguien hubiera muerto y todavía no me avisaban porque yo era la persona que siempre terminaba encargándose de todo. Ensayé mi expresión para cada posibilidad. Ensayé frases. Soy abogada de contratos. Ensayar es prácticamente mi trabajo. Entré al camino de grava de su casa a las 7:30. La granja blanca. Las ventanas azules. El columpio del porche que había pintado en agosto. Abrió la puerta antes de que tocara. Traía su cardigan de lana, pantuflas y el cabello recogido de esa manera en que se lo acomoda cuando sabe que el día va a ser largo. Pasa. El café ya está listo. No me abrazó. Mi abuela no es de abrazos. La seguí hasta la cocina. Olía a pan tostado quemado y lavanda. La cafetera soltaba vapor. Había 2 tazas ya servidas sobre la barra. Siéntate, Susan. Me senté en la mesa de la cocina. Ella puso crema en ambas tazas usando una pequeña jarrita de vidrio. Le temblaban un poco las manos. Jamás había visto temblarle las manos a mi abuela. No se sentó enseguida. Fue al comedor y regresó cargando algo que no veía desde que tenía 12 años. Una pequeña caja de cedro. Madera oscura por el tiempo. Esquinas de latón. Del tamaño de un libro grueso. La puso sobre la mesa entre nosotras. Abuela, Susan. Antes de que la abras, necesito decirte 2 cosas. Cerré la boca. Ella se sentó frente a mí. Sostuvo la taza con ambas manos como si intentara calentarse desde adentro. Tu abuelo guardó esta caja en el closet de su habitación, en el estante de arriba, durante 15 años. 4 días antes de morir me pidió que la escondiera y que solo te la entregara cuando estuviera segura de que estabas lista. Eso fue hace 11 años. Miré la caja. Luego la miré a ella. ¿Por qué ahora? Porque vi las fotos de la fiesta de tu hermana. Y vi a mi propia hija riéndose en su patio mientras mi nieta mayor tomaba café sola en West Hartford. Debí darte esto hace mucho tiempo. Me convencí de que estaba esperando el momento correcto. Estaba equivocada. Perdóname. No dije nada. La segunda cosa, lo que decidas hacer con lo que está ahí adentro es decisión tuya. Yo voy a apoyarte. Pero debes saber algo. Una vez que lo abras, ya no podrás dejar de saberlo. Así que ábrelo cuando estés lista. Tomé mi café. Le di un pequeño sorbo. Luego dejé la taza sobre la mesa y abrí la caja. Había 3 cosas dentro. Un sobre amarillento dirigido con la letra de mi abuelo, una pequeña llave de latón, de las que abren cajas de seguridad bancarias, y un documento doblado de 3 páginas con sello notarial azul. Abrí el documento primero. Leí el encabezado. Primer codicilo al último testamento de Theodore J. Whitaker, fechado el 17 de marzo de 2015. 3 meses antes de morir. Si alguna vez fuiste la hija que estaba bien en tu familia, la que no necesitaba mucho, la que resolvía todo, la que era fácil de dejar fuera, quiero que sigas conmigo. Todavía quedan 5 páginas sobre esa mesa de cocina. Y la caja de cedro va a volver 2 veces más. Deja un comentario si alguna vez encontraste algo que no debías encontrar, y suscríbete. Leí el codicilo en voz alta. Siempre leo los documentos en voz alta la primera vez. Es una costumbre de la Facultad de Derecho. Yo, Theodore J. Whitaker, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, revoco todas las disposiciones previas de mi testamento relacionadas con la propiedad ubicada en 12 Maple Lane, Litchfield, Connecticut, y con el fondo fiduciario identificado como cuenta número 4711A. Me detuve. Respiré profundo. Y ordeno que ambas cosas pasen directa e irrevocablemente a mi nieta Susan Vivian Parker tras mi fallecimiento, libres de cualquier control, tutela o administración por parte de Carol Whitaker Parker. El siguiente párrafo era financiero. El fondo fiduciario tiene actualmente un saldo de $185,000. La propiedad de 12 Maple Lane deberá transferirse a Susan Vivian Parker dentro de los 30 días posteriores al proceso testamentario. Firmado. Theodore J. Whitaker. Testigos. Vivian de Whitaker y Gregory M. Ayoran, abogado. Notariado en Litchfield County, el 17 de marzo de 2015. Dejé el documento sobre la mesa. Mi abuela dijo: ahora lee la carta. Tomé el sobre amarillento. Lo abrí con la uña del pulgar. Había 3 hojas escritas con la tinta azul inclinada de mi abuelo. La primera línea decía: Susie, si estás leyendo esto, significa que tu abuela decidió que ya estás lista, y eso quiere decir que ha pasado mucho tiempo. Leí despacio. Leí las partes donde decía que estaba orgulloso de mí. Leí las partes donde decía que lamentaba no haberme contado todo en persona. Leí cuando explicó que esperó hasta saber que iba a morir porque no quería pelear con mi mamá mientras todavía tuviera fuerzas para defenderse. Y entonces llegué a esa línea.
La había escrito a la mitad de la segunda página. La misma tinta azul. La misma letra cuidadosa. Sabía que te iban a dejar fuera. Leí esa frase 2 veces. Después seguía. Tu madre te ama de la única manera que sabe hacerlo, y eso es menos de lo que mereces. Siempre se dijo a sí misma que era bondad, que tu hermana necesitaba más. No es bondad. Es una historia que se cuenta a sí misma. Yo ya no estaré aquí para corregirla. Así que la estoy corrigiendo ahora, con papel. La casa es tuya. El fondo es tuyo. Siempre fueron tuyos. Dejé la carta cuidadosamente encima del codicilo. No lloré. Había pasado 11 años siendo la hija que no necesitaba hacerlo. No iba a romper ese hábito mientras sostenía evidencia. Miré a mi abuela. ¿Por qué nunca se presentó esto oficialmente? Ella asintió despacio. Llevaba 11 años esperando esa pregunta. Tu mamá fue a la casa de tu abuelo la mañana después de que murió. Dijo que iba a empacar su ropa. Regresó a mi casa con una caja de archivos. El borrador sin firmar que estaba en su escritorio venía ahí adentro. Lo quemó en la chimenea de su casa un sábado. La observé hacerlo. Dejó que el silencio se acomodara junto al codicilo y la copia original firmada. Después deslizó la llave de latón hacia mí. Caja de seguridad 0731. First National Bank. Sucursal de Salem Street, en Hartford. Gregory la guardó ahí la misma tarde que firmaron. Me dijo, Vivian, no dejes que nadie te diga que esto nunca pasó. He pagado esa caja de seguridad durante 11 años. $58 al año. $638 en total. La póliza de seguro más barata de mi vida. Tomé la llave. Todavía estaba tibia por su mano. ¿Por qué no me dijiste nada en el funeral? Porque tenías 23 años y estabas destrozada, y porque tu madre sigue siendo mi hija. Me convencí de que habría un momento correcto. Este otoño entendí que el momento correcto nunca llega solo. Hay que llamarlo. ¿Y por qué ahora? Porque el domingo vi las fotos del cumpleaños de tu hermana. Conté 22 personas en el patio de tu padre, y tú no estabas ahí. Y pensé, Theodore se habría levantado y se habría ido. Susan, no te estoy pidiendo que me perdones. Simplemente ya terminé de quedarme viendo. Puso la mano sobre el codicilo. Hagas lo que hagas, yo voy a testificar. Voy a firmar lo que sea necesario. Los correos de Gregory están guardados en un folder en mi closet. Todo lo que tengo es tuyo. Salí de casa de mi abuela a las 11:15. La abracé en la puerta. Fue la primera vez que la abrazaba desde el funeral. Ella no dijo te quiero. Dijo, maneja con cuidado. Y llámame cuando decidas. La caja de cedro iba en el asiento del copiloto. Le puse el cinturón de seguridad. No sé por qué. Tal vez porque nada importante en mi vida había necesitado uno antes. Manejé hacia el sur por la ruta 63. Los árboles estaban más brillantes que 3 horas antes. Y quiero que sepan algo. No estaba pensando en mi mamá. No estaba pensando en Vanessa. No estaba ensayando una confrontación. No estaba llorando. Ni siquiera estaba enojada. Todavía no. Estaba pensando en derecho contractual. En el plazo legal de Connecticut para incumplimiento de deber fiduciario, 6 años desde el descubrimiento. Y hoy era el primer día. Pensaba en la declaración patrimonial simplificada que mi mamá debió presentar en abril de 2015. En lo fácil que fue hacerlo. Y en lo diferente que habría sido si alguien hubiera hecho una sola pregunta. Pensaba en el fondo fiduciario. ¿Y en a dónde van $185,000 cuando nadie está mirando? Pensaba en la tarjeta de cumpleaños que le mandé a Vanessa 3 semanas antes, guardada, sin abrir, sobre la barra de una cocina en una casa que legalmente me pertenecía. Para cuando crucé de regreso al condado de Hartford, ya había redactado 3 frases en mi cabeza. La primera, necesito un abogado testamentario que no conozca a mi madre. La segunda, necesito cada registro de propiedad relacionado con 12 Maple Lane. La tercera, no voy a levantar la voz ni una sola vez. Llegué al estacionamiento de mi departamento a las 12:52 de la tarde. Subí la caja de cedro por 2 pisos de escaleras. Empecé a escribir a la 1:10. Lo primero que hice fue entrar al portal de registros de propiedades de Hartford County. Tengo acceso por el trabajo. Busqué 12 Maple Lane, Litchfield. El historial apareció en pantalla. 1987-2015. Theodore J. Whitaker, único propietario. Abril de 2015. Transferido a Carol Whitaker Parker mediante declaración patrimonial simplificada. Un mes después de su muerte. Abrí el PDF escaneado. Ahí estaba la firma de mi mamá. Ahí estaba el sello notarial. Una tienda UPS sobre Maple Avenue. Un sello de $2. Una cita de 2 minutos.
Mi mamá había entrado a una tienda UPS un miércoles y había reescrito el último deseo de mi abuelo por el precio de un sándwich. Seguí bajando. Noviembre de 2019. Transferencia de Carol Whitaker Parker a Vanessa Whitaker Parker. Monto declarado, $1. Una sesión rápida de propiedad. Firmada en una oficina inmobiliaria de West Hartford. $1. Saqué el codicilo de la caja de cedro y lo puse junto a mi laptop. Leí otra vez la frase. Libre de cualquier control o administración por parte de Carol Whitaker Parker. Después leí la declaración patrimonial donde mi mamá afirmaba, bajo juramento, que el fallecido no dejó testamento ni codicilo conocidos. En Connecticut eso no es un malentendido. Es una declaración falsa bajo juramento ante un tribunal testamentario. Eso es fraude. Me recargué en la silla. Exhalé despacio. Quiero decirles que me sentí reivindicada. No fue así. Sentí algo más frío. Sentí lo mismo que siento en un interrogatorio cuando alguien contradice el documento que tengo en las manos. Me sentí preparada. Luego abrí otra pestaña. Busqué. Vanessa Parker MBA. LinkedIn apareció primero. Boston University. Kestrome School of Business. MBA. 2017-2019. Yo sabía cuánto costaba ese MBA. Lo había investigado 10 años antes. $98,000, más o menos. Abrí otra pestaña. Busqué. Vanessa Parker Wedding Mystic Seaport. Aparecieron 8 créditos de proveedores. Abrí Excel. Siempre me han encantado las hojas de cálculo. Son la manera elegante en que mi cerebro procesa información horrible. Columna A, fechas. Columna B, fuente. Columna C, cantidad. Columna D, evento importante en la vida de Vanessa. Para las 2:30 ya tenía 37 filas. Luego llamé al departamento de registros de First National. Di el número de cuenta y el nombre de mi mamá. Expliqué que se trataba de un asunto fiduciario y que un abogado testamentario enviaría una orden legal esa misma semana. Pedí el historial de retiros. La mujer dudó. Entonces dije las palabras mágicas. La administradora fiduciaria está siendo investigada por la beneficiaria. Me transfirió al área de cumplimiento. A las 4 de la tarde ya tenía el historial en mi correo. Carol Parker, como administradora fiduciaria, había hecho los siguientes retiros de la cuenta 4711A. Septiembre de 2017. $94,300 enviados a Boston University. Diciembre de 2019. $22,800 enviados a Lexis Financial Services. Agosto de 2022. $31,400 enviados a Mystic Seaport Catering y otros proveedores. Más $36,500 en retiros menores durante 8 años, clasificados como hogar. Total retirado. $185,000. Saldo restante. 0. Me quedé viendo la impresión en silencio. 11 años. Una firma en un formulario. Un sello notarial de $2. Una sesión de propiedad por $1. Y un fondo fiduciario que pasó lentamente de $185,000 a 0 para pagar un MBA al que yo nunca fui, un Lexus que yo nunca manejé, y una boda a la que sí asistí llevando un procesador de alimentos Cuisinart comprado con mi propio dinero. No me rompo fácilmente. No me rompí en el funeral de mi abuelo. No me rompí cuando mi mamá olvidó mis 30 años. No me rompí al ver mi tarjeta sin abrir en la cocina. Pero me rompí un poco a las 4:30 de la tarde de un jueves de octubre, sosteniendo un estado de cuenta bancario. Luego cerré la laptop. Me puse el abrigo. Caminé una cuadra hasta un bar llamado The Lookout. Pedí una copa de vino tinto. Saqué mi celular. Y llamé a Mason Wheeler. Mason Wheeler tiene 41 años y dirige un despacho testamentario de 3 socios en una vieja casa remodelada sobre Trumbull Street. Lo conocí en un evento de abogados en Hartford en 2024. Me dio su tarjeta y dijo, medio en broma, que los abogados de contratos son los mejores clientes testamentarios porque leen la letra pequeña. Contestó al segundo timbrazo. Susan Parker. Mason. Necesito una hora de tu tiempo mañana en la mañana. Esto se va a poner feo. 9 u 11. 9. A las 8:55 de la mañana siguiente estaba sentada en su sala de juntas. Llevaba la caja de cedro en una bolsa grande. Puse sobre la mesa el codicilo, la carta, la llave, los registros de propiedad y los movimientos bancarios, todo en orden cronológico. Leyó durante 22 minutos. Tomó 2 páginas de notas. Silbó bajito una vez al llegar a la declaración patrimonial. El codicilo nunca fue presentado oficialmente, dijo. Correcto. Entonces esto es peor para ellos y mejor para ti. En Connecticut hay 6 años para demandar por incumplimiento fiduciario, pero aplica la regla de descubrimiento. Tu reloj empezó ayer. Asentí. Susan, necesito decirte algo con cuidado.
Eres abogada. Vas a querer hacer esto tú sola. No lo hagas. No lo haré. Dejó el bolígrafo. Dime exactamente qué te dijo tu mamá el martes por teléfono. Cerré los ojos. Dijo. Pensé que estarías demasiado ocupada. Mason guardó silencio un momento. Susan, tu mamá te dijo eso el martes. Y el miércoles tu abuela te entregó 11 años de evidencia. No has estado demasiado ocupada. Has sido demasiado buena. No respondí. Vamos a hacer esto en silencio. Vamos a citar al banco. Vamos a pedirle una declaración jurada a tu abuela. Y después, vamos a reunirnos todos en un mismo cuarto. Ese mismo día fuimos al First National de Salem Street. Mason y yo. Firmé en recepción. La empleada sacó la caja de seguridad 0731 de la pared. Giré la llave de latón. La cerradura hizo clic. Dentro había un folder manila. Lo saqué. Y adentro estaba el original firmado del codicilo, en un papel más grueso que la copia guardada en la caja de cedro, el mismo sello notarial. La misma tinta azul. Debajo había otra carpeta con los correos entre Gregory Ayoran y mi abuela desde marzo de 2015 hasta julio, cuando él archivó el codicilo en los registros de su despacho. También había 2 cartas de Gregory dirigidas a mi abuelo confirmando que el codicilo se había ejecutado exactamente según sus instrucciones. Gregory había sido meticuloso. Gregory había sido un hombre cuidadoso. Gregory murió en 2018 en un atropellamiento en una carretera de Avon. Nunca encontraron al conductor. Y quiero dejar algo claro. No creo que eso tenga nada que ver con esta historia. A veces los abogados simplemente mueren. Mason fotografió todo. Volvimos a guardar los originales en la caja de seguridad. Y nos fuimos. Las siguientes 6 semanas fueron silenciosas. Fui a trabajar. Cerré 3 contratos. Corrí mis 5 kilómetros cada mañana. No respondí los mensajes de mi mamá más allá de ocupada con trabajo. Hablamos luego. Los viernes por la noche me sentaba en mi departamento a leer procedimientos testamentarios de Connecticut y a prepararme. Como me preparé para el examen de la barra. Mason presentó una petición sellada ante la Corte Testamentaria de Hartford el tercer martes de noviembre. Citó al banco. Fue hasta la granja de mi abuela para tomarle declaración jurada. Un contador forense rastreó cada retiro del fondo fiduciario. La segunda semana de diciembre, un jueves, Mason me dijo, ya estamos listos. Le dije que quería hacerlo un domingo. El mismo día de la semana que la fiesta sorpresa. Mandé el mensaje un martes por la tarde. Se lo envié a mi mamá. Con copia oculta para mi papá. Me gustaría ir el domingo a las 2. Necesito hablar de algo relacionado con la familia. Por favor asegúrate de que estén papá, Vanessa y Brett. También me gustaría que fueran la tía Margaret y la tía Lynn si están disponibles. Y una línea más. La abuela también va a ir. Presioné enviar. Puse el celular boca abajo sobre el escritorio. Y regresé a mis contratos. Mi mamá llamó menos de 10 minutos después. Contesté al segundo timbrazo porque hacerlo al primero habría parecido ensayado, y hacerlo al cuarto habría parecido grosero. Corazón, ¿qué es todo esto? ¿Por qué tan formal? ¿No puedes simplemente venir a cenar? Prefiero el domingo a las 2 con todos presentes. Margaret y Lynn no necesitan involucrarse en asuntos familiares. Quiero que estén ahí. Me estás asustando, Susan. ¿Esto es por la fiesta? Porque ya hablamos de eso y, cariño, yo. Domingo a las 2. Se quedó callada. Escuché cómo cambiaba su respiración. Claro, corazón. Claro. Domingo a las 2. Haré roast beef. Colgó. 12 minutos después, Vanessa me mandó mensaje. Hola, hermana corazón roja. Mamá dice que tienes algo que compartir el domingo. Solo quería saber si estás bien. ¿Quieres ir por café antes? Era la primera vez en 4 meses que Vanessa me escribía sin pedirme algo. No respondí. Si alguna vez has sido la persona tranquila dentro de una familia caótica, y esa tranquilidad hizo que los demás pensaran que no te importaba nada. Te entiendo. Quédate conmigo. El domingo está a 2 latidos de distancia. Y la caja de cedro ya está sobre mi mesa de cocina. Deja un comentario con una palabra que describa cómo te habrías sentido sosteniendo esa llave de latón. Y suscríbete para no perderte lo que pasó en ese comedor. No respondí el mensaje de Vanessa. Tampoco respondí el segundo, 2 horas después. Ok, vibra rara sonrisa de boca abierta y sudando frío. Pero te quiero, hermana corazón rojo. Nos vemos el domingo. Quiero contarles que estaba pasando del otro lado de esos mensajes, aunque eso lo supe después gracias a la tía Margaret. Mi mamá pasó el resto del martes llamando gente. Primero llamó a Vanessa. Ese fue el mensaje del corazón. Después llamó a la tía Margaret y, según Margaret lo describió, habló con una voz como miel sobre grava.
Le dijo que Susan estaba teniendo uno de sus momentos dramáticos y que por favor fuera el domingo para ayudar a tranquilizar las cosas. La tía Margaret dijo que sí. Mi mamá llamó a la tía Lynn a las 9 de la noche. La tía Lynn fue menos amable. Carol, ¿qué hiciste? Y mi mamá respondió: no tengo idea de qué está hablando Susan. Después la tía Lynn me contó que, por el ritmo de esa frase, supo inmediatamente que mi mamá sabía perfectamente de qué estaba hablando. La tía Lynn llevaba 41 años casada con el hermano de mi mamá. Conocía la voz de mentira de su cuñada mejor que el silbido de su propio esposo. Para el miércoles por la mañana, mi prima Madison ya me había llamado. Su mamá le había contado algo. Susan, ¿qué está pasando? Madison, te veo el domingo. ¿Quieres que vaya? Solo si quieres. Fue. Pasé esa semana igual que paso la semana previa a un interrogatorio legal. Dormí 7 horas diarias. Tomé agua. Planché 2 outfits y escogí el segundo. No miré el celular después de las 8 de la noche. Lo dejé sonar. Para el sábado en la noche, la caja de cedro estaba sobre mi mesa junto al portafolio y las llaves del coche. Me dormí a las 10. Dormí 8 horas completas. No dormía así desde los 12 años. Quiero detenerme un momento para hablar de mi hermana porque no he dicho suficiente sobre ella y quiero ser justa. Vanessa Whitaker Parker. Vanessa Parker Holland para el sábado por la tarde, supongo que así preferiría llamarse. Es 3 años menor que yo. Siempre fue la hija más fácil de amar ruidosamente. Y mi mamá confundió eso con la única hija que merecía amor visible. De niña tenía asma. De adolescente tenía ansiedad. De adulta obtuvo una licenciatura en comunicaciones en una pequeña universidad privada de Vermont. Después un MBA que ella no pagó. Y luego se casó con Brett Holland, quien administraba un restaurante en West Hartford y que, sinceramente, creo que hacía lo mejor que podía. Vanessa no es una mujer manipuladora. Quiero dejar eso claro. No es el tipo de persona que habría visto la transferencia de la propiedad de 12 Maple Lane y hecho preguntas. Cuando se mudó ahí en 2019, le dijeron que mamá la estaba ayudando a levantarse. Ella nunca preguntó qué pies, ni de quién. Aceptó regalos de la misma forma en que la criaron para aceptarlos. Como prueba de amor. No culpo a Vanessa por no preguntar a los 18. Ni a los 25. Pero sí la culpo por no preguntar eventualmente, después de 30 años siendo la hija que siempre recibía cosas. Hay una edad en la que dejar de preguntar se vuelve también una decisión. Y ella ya llevaba tiempo ahí. Ese sábado me volvió a escribir a las 6 de la tarde. Solo una línea. Sea lo que sea, podemos estar bien. Miré el mensaje durante mucho tiempo. No respondí. Sentí algo parecido a culpa, como por 90 segundos. Después bloqueé el celular. Tomé la caja de cedro. Y la llevé al asiento delantero de mi coche. Domingo, 14 de diciembre. 6 de la mañana. Había dejado la ropa lista desde la noche anterior. Pantalón negro. Blusa blanca de seda. Blazer azul marino. El mismo outfit que uso para los interrogatorios porque usar lo mismo significa que no tengo que pensar en cómo me veo mientras pienso en lo que voy a decir. Hice café en una cafetera de estufa igual a la que mi abuela me enseñó a usar. Lo tomé negro. Preparé avena. La comí despacio. Puse el portafolio sobre la barra de la cocina y revisé todo una vez más. Dentro estaban: el codicilo original. 3 páginas. Notariado. Firmado por mi abuelo. Con las firmas de mi abuela y Gregory Ayoran como testigos. La carta de mi abuelo. 3 páginas escritas a mano. Fotocopiadas. El original estaba guardado en la caja fuerte de Mason. Los registros de propiedad de 12 Maple Lane. 8 páginas. Impresas y resaltadas en 3 partes. El historial de retiros de First National para la cuenta 4711A. 12 páginas. Con separadores. El resumen del contador forense. 3 páginas membretadas del despacho de Mason. La declaración jurada firmada por mi abuela Vivian. La tarjeta de cumpleaños que envié a Vanessa en octubre. Lino color crema. Detalles dorados. Mi abuela la recuperó 3 semanas antes. Había ido a la casa de Vanessa para unos cócteles de Thanksgiving y mientras Vanessa estaba en el baño, deslizó silenciosamente la tarjeta del mostrador hacia su bolso. Seguía sellada. Sin abrir. Con mi letra todavía visible al frente. También llevaba una memoria USB con respaldos de todo. Y la caja de cedro. Ya estaba vacía. Y entendí que justamente ese vacío era el punto. Cerré el portafolio. Me puse el abrigo. La caja de cedro volvió a ir en el asiento del copiloto. Le puse el cinturón. El portafolio fue en la cajuela. Mason me había mandado mensaje a las 5:30. Estoy listo. FaceTime a las 2:05. Tú puedes. No le pedí ánimo. Aún así me lo dio. Y lo aprecié. Arranqué el coche.
Entré al driveway de mis padres a la 1:58. Había 4 coches además del de mi papá. El Lexus blanco de Vanessa. El Subaru gris de Brett. El Volvo de la tía Margaret, que mi mamá esperaba hasta las 2:15 y que ya estaba ahí. Y, para sorpresa de todos, el Jetta rojo de Madison y la pick-up de Tyler. No habían sido invitados. Vinieron de todos modos. Las noticias vuelan. Me quedé sentada dentro del coche 30 segundos. Tomé la caja de cedro del asiento del copiloto. Saqué el portafolio de la cajuela. Y toqué el timbre. No tocaba el timbre de la casa de mis padres desde hacía 26 años. Siempre entraba directamente. Mi mamá abrió la puerta. Traía el mismo suéter de cashmere de la foto de Instagram. Y maquillaje para un almuerzo de domingo, cosa poco común. Me sonrió con esa sonrisa que usa cuando está a punto de manejarme. Corazón, ¿por qué tocas el timbre? Pasa. Qué formal estás. Hola, mamá. Entré. No la abracé. Pasé de largo. Atravesé el recibidor. Y entré al comedor. Todos ya estaban sentados. Mi papá en la cabecera. Vanessa a su derecha. Brett junto a ella. La tía Margaret frente a Vanessa. La tía Lynn al lado de Margaret. Madison y Tyler pegados a la pared en unas sillas plegables que ellos mismos habían llevado. Había roast beef sobre la mesa. Sin tocar. Vasos con agua. Una canasta de pan. Puse el portafolio sobre el espacio vacío donde debería haber estado el cuchillo para cortar la carne. Luego coloqué la caja de cedro junto a él. No me senté. La habitación se quedó inmóvil. La cara de mi mamá cambió. He visto muy pocas veces a mi mamá perder el control del rostro en público. Es excelente controlando expresiones. La cara que tenía al abrirme la puerta, la cara de déjame arreglar esto, desapareció en 2 segundos. Debajo apareció otra. La misma que vi la mañana del funeral de mi abuelo. Reconoció la caja de cedro. Susan, dijo. Su voz salió más baja. ¿Dónde conseguiste eso? La abuela me la dio. ¿Cuándo? El mes pasado. Mi papá dejó el tenedor sobre la mesa. Vi cómo miraba la caja y luego a mi mamá. Él también la reconoció. La tía Margaret miró a mi mamá, luego a la caja. Carol, ¿qué es eso? Mi mamá puso una mano sobre el respaldo de la silla. Susan, corazón, lo que sea que creas que hay ahí. Mejor sentémonos a comer y luego podemos. Mamá, siéntate, por favor. No se sentó. Entonces escuché abrirse la puerta principal. No la había cerrado bien. Mi abuela entró. Traía su cardigan de lana y unas botas bajas. No tocó la puerta porque ya me había dicho que no pensaba tocarla. Caminó por el pasillo lentamente. Con calma. Se detuvo al otro lado del comedor, frente a mi papá. Dejó el bolso sobre el aparador. Miró a toda la mesa. Y dijo, con la misma voz que usó aquella noche de miércoles 28 días antes. Ven sola. No le digas a tu madre. Silencio. Eso fue lo que tuve que decirle a mi nieta para entregarle lo que ya era suyo. Abrí el portafolio. Y quiero contarles esto con cuidado porque lo había ensayado. La noche anterior acomodé el orden 3 veces sobre mi mesa de cocina. Sabía exactamente qué página iba primero. Y saqué el codicilo antes que nada 3 páginas. Notariadas. Las puse frente a mi papá, que era quien estaba más cerca. Este es el codicilo del testamento del abuelo Ted. Lo firmó en marzo de 2015, 3 meses antes de morir. Fue atestiguado por la abuela y por su abogado, Gregory Ayoran. Saqué la carta de mi abuelo. La puse junto al codicilo. Esta es la carta que me escribió el mismo día. La abuela la guardó durante 11 años. Saqué los registros de propiedad del condado. Estos son los registros de 12 Maple Lane. La propiedad fue transferida a mamá en abril de 2015 mediante una declaración sucesoria simplificada. Y luego transferida a Vanessa en noviembre de 2019 por $1. Puse las hojas sobre la mesa. Después saqué el historial de retiros de First National. Este es el fondo fiduciario, cuenta número 4711A. Saldo en marzo de 2015, $185,000. Saldo actual, 0. Saqué la portada del informe del contador forense y la coloqué encima. Este es el reporte del contador forense. Cada retiro fue rastreado. Mamá firmó cada uno como fideicomisaria. No dije nada más. Vanessa fue la primera en hablar. Su voz sonaba delgada. Espera, 12 Maple Lane, ¿mi casa? Mamá, ¿qué? ¿Mi casa? Mi mamá ni siquiera miró a Vanessa. Miró la caja de cedro. Tomé la carta de mi abuelo. Y empecé a leer. Leí la primera línea. Leí la parte donde decía que estaba orgulloso de mí. Leí la parte donde explicaba que había esperado hasta estar muriendo. Y luego leí el centro de la página 2. Lo hice despacio. Sin levantar la voz.
Él sabía que te iban a dejar de lado. Levanté la mirada. La mano de mi mamá seguía aferrada al respaldo de la silla. Los nudillos los tenía blancos. Seguí leyendo. Tu madre te ama de la única manera que sabe hacerlo, y es menos de lo que mereces. Ella siempre se dijo a sí misma que era bondad. Que tu hermana necesitaba más. Pero no es bondad. Es una historia que se cuenta para sentirse tranquila. Bajé la carta. Mi mamá habló enseguida. Papá no escribió eso. Mi abuela respondió desde la cabecera de la mesa. Yo lo vi firmarla. Y Gregory también. Que Gregory descanse en paz. Mi mamá negó con la cabeza. Papá jamás sabría. Metí la mano al portafolio. Saqué la tarjeta de cumpleaños. La misma que había enviado en octubre. Lino color crema. Detalles dorados. Seguía sellada. La puse junto al codicilo. Hace 3 semanas envié esto. La escribí con cariño. Vanessa, nunca la abriste. Estuvo sobre la cocina de una casa que legalmente me pertenece. Vanessa comenzó a llorar. Yo no sabía. Mamá, tú dijiste que la casa. Dijiste que era un regalo. Dijiste. La tía Margaret volteó hacia mi mamá. Carol, ¿tú hiciste esto? Mi mamá explotó. Se puso de pie tan rápido que la silla raspó el piso. Después de todo lo que he sacrificado por esta familia. Después de todo lo que entregué. Traes a mi madre a mi casa. Traes esto. Te paras en mi comedor con una caja. Yo no levanté la voz. Nunca te sacrificaste por mí, mamá. Te gastaste mi dinero. Vanessa lo necesitaba. Tú estabas bien. Siempre estabas bien. Y entonces le repetí exactamente la misma frase que ella me dijo aquel martes de octubre. Pensé que estarías demasiado ocupada. La habitación quedó en silencio. Mi celular vibró dentro del blazer. Lo saqué. Acepté la llamada. La cara de Mason Wheeler apareció en la pantalla. Levanté el teléfono para que todos lo vieran. Mason dijo su nombre, su número de licencia y el nombre de su despacho. Luego habló claro. El martes pasado se presentó una petición sellada ante la Corte Testamentaria de Hartford. La notificación oficial llegará mañana por correo certificado a esta dirección. Carol, le recomiendo contratar abogado hoy mismo. Mi mamá se quedó mirando la pantalla. ¿Me estás demandando?, preguntó. Estoy recuperando lo que me robaron, respondí. Hay diferencia. Mi papá todavía no había hablado. Había estado viendo sus manos. Tenía manos de ingeniero. Dedos cuadrados, la uña del pulgar derecho todavía morada desde que se golpeó con un martillo en Thanksgiving. Dobló la servilleta una vez. Luego otra. Finalmente levantó la vista. Susie. Papá. Y en ese instante lo supe. Mi mamá habló más fuerte de lo que jamás le había escuchado. Richard, no. Pero él no la miró. Yo sabía del codicilo. Tu abuelo me lo dijo una semana antes de morir. Me dijo que ya había arreglado todo para ti. Le dije a tu mamá que lo presentara. Ella dijo que lo haría. Yo debí asegurarme. Lo siento, Susie. Lo miré durante lo que me pareció muchísimo tiempo. Probablemente fueron 4 segundos. Papá, aprecio que lo digas. Sé que eso no, pero tuviste todo. Durante 11 años. Él asintió. No discutió. Necesitaba que te aseguraras. Lo sé. No le dije nada más. No había más palabras para esa habitación. Ni para ese momento. Mi abuela habló desde la cabecera. Carol, necesitas llamar a un abogado hoy. Mi mamá se sentó. Y se quedó viendo la caja de cedro. Sin decir nada. 6 meses después, durante la segunda semana de junio, la Corte Testamentaria de Hartford emitió el fallo. El codicilo fue admitido oficialmente. La declaración sucesoria simplificada quedó anulada. Y la propiedad de 12 Maple Lane debía regresar legalmente a mi nombre. Vanessa recibió 90 días para desalojar. Brett les consiguió un departamento de 2 habitaciones en West Springfield. Mi mamá fue obligada a devolver $47,000 en retiros domésticos directamente rastreables. La corte redujo la cantidad original porque el abogado de mi mamá argumentó de buena fe que el MBA ya había sido completado y no podía deshacerse. Acepté la reducción. Nunca quise todo. Solo quería la verdad escrita en papel. 3 meses después de eso, embargaron el Lexus de Vanessa. Llevaba 2 años refinanciando la deuda. Cuando se acabó el dinero del fideicomiso, las cuentas dejaron de funcionar. La tía Margaret dejó de hablarle a mi mamá en marzo. La tía Lynn dejó de hablarle en abril. Mi prima Madison me llamó un miércoles de mayo. Me dijo, debí haberte contado de la fiesta desde el momento en que publiqué la foto. Lo siento. Le di las gracias. Y le dije que no era su responsabilidad darse cuenta. Mi mamá nunca volvió a llamarme. Mi papá me mandó un mensaje para mi cumpleaños en abril. Solo decía, pensando en ti, Susie.
Te quiero, papá. No respondí. Todavía no respondo. Vanessa me mandó una carta en julio. 3 páginas escritas a mano. La leí una vez. La guardé en un cajón. Aún no decido qué hacer con ella. Mi abuela y yo cenamos juntas todos los miércoles de enero a mayo. Nunca hablamos de mi mamá. Hablamos de su jardín. Me mudé a 12 Maple Lane el segundo sábado de mayo. Le di 4 semanas de aviso a mi casero en West Hartford. Empaqué mi cómoda de IKEA. Empaqué mi sofá de Goodwill. Empaqué las 8 cajas de libros de contratos que llevaba 6 años diciendo que iba a donar. Renté un U-Haul. Mi abuela manejó hasta allá con un casserole y un termo de café. Se sentó en una silla plegable en el porche mientras 2 estudiantes universitarios que contraté ayudaban a meter las cajas. La cocina todavía olía un poco a cedro. La barandilla del porche seguía floja en una esquina. La misma esquina que mi abuelo pensaba reparar el verano en que enfermó. Compré pegamento para madera en la tienda True Value de Lichfield un domingo. Y la arreglé. La caja de cedro ahora está sobre la chimenea de la sala. Vacía. La llave de latón descansa en un pequeño plato de cerámica junto a ella. Nunca he usado ese plato para otra cosa. La tarjeta que le escribí a Vanessa. Después de que la declaración de mi abuela ya había cumplido su propósito. La saqué una noche de junio. Leí lo que había escrito. Sonreí una vez porque cada palabra había sido sincera cuando la escribí. Después la metí en la trituradora. Ahora es octubre. Ha pasado un año desde la fiesta sorpresa. Estoy sentada en el porche de 12 Maple Lane. Hay una taza de café sobre la barandilla. Los árboles de maple que mi abuelo plantó en 1974 están en su segunda semana de color. Igual que aquella mañana en que manejé hacia la casa de mi abuela. Madison llamó hoy temprano. Me preguntó si quería ir a su cumpleaños en noviembre. Le dije que sí. Mi abuela viene a cenar esta noche. Traerá el casserole. Pienso mucho en algo que mi abuelo me dijo en este mismo porche cuando yo tenía 21 años, el verano antes de que enfermara. Dijo: Susie, la ley es la única familia que no tiene favoritos. Estaba equivocado. Mi abuela también apareció por mí. Tomo un sorbo de café. Que me llamaran autosuficiente nunca fue un cumplido en mi familia. Era un permiso para darme menos. Y el día que dejé de aceptar ese permiso, no tuve que levantar la voz ni una sola vez. Solo tuve que abrir una carpeta, poner una caja de cedro sobre la mesa del comedor, y dejar que los documentos dijeran lo que yo había pasado 34 años siendo demasiado educada para decir en voz alta. Esa es mi historia. Una caja de cedro. Una llave de latón. 11 años que finalmente obtuvieron respuesta. Si alguna vez fuiste la que estaba bien en la familia, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario, suscríbete, y nos vemos en la próxima historia.